hay 371 millones de personas diagnosticadas de diabetes. Y eso que falta que se dé un diagnóstico de otros 187 millones de seres humanos que padecen esa enfermedad autoinmune. En Nicaragua se calcula que un 10% de la población se descubre cada año diabetes. Un 30% de los nicaragüenses sufre diabetes tipo 2. Esta condición es común y la enfrentan las personas con diabetes a raíz de complicaciones serias de la enfermedad, como el daño de los nervios y la mala circulación. Según estadísticas, en nuestro país el 70% de los pacientes que padecen de esta enfermedad les son amputados algunos de sus miembros. Muchos mueren después de la amputación por depresión. Después de 18 años de investigación, un médico científico nicaragüense asegura que logró encontrar la fórmula para curar la úlcera varicosa o la úlcera del pie diabético. Hablamos del doctor José Salinas Andrade, quien dice que con esta innovación ha evitado que a muchos pacientes, a miles, les sean amputados sus pies. Este especialista está revolucionando la medicina al desarrollar la fórmula nombrada angiogénesis, que tras aplicarla cura las úlceras del pie diabético. Desde que la inventó, son alrededor de 2.500 pacientes los que han recuperado totalmente sus extremidades. En apenas 10 años, la tasa de muertes por diabetes prácticamente se ha triplicado en nuestro país con respecto a las tasas que existían en otros años. Esta es una situación grave, debido a que si comparamos la enfermedad con otras tasas de enfermedades crónicas, observaremos que estas enfermedades se han mantenido bastante estables, pero en el caso de la diabetes, notaremos que lleva un aumento lineal y excesivo. Para conocer más de este médico, creador de una fórmula sanadora, de dónde salió y qué tan acertada y objetiva es, con nosotros en estudio el doctor José Salinas Andrade. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes, por estar en la sintonía de Canal 15. Ya con nosotros se encuentra en estudio el doctor José Salinas Andrade. Bienvenido, doctor, es un placer. Ha sido un placer también para mí estar aquí presente con ustedes y la oportunidad que me ha brindado para hablar con el pueblo acerca de esta enfermedad tan difícil y tan dramática que es, ¿verdad?, para los pacientes. Claro, doctor, o sea, la verdad es pues que agradecemos, ¿verdad?, su presencia, por estar con nosotros. Realmente es preocupante la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, Nicaragua, ya que pues siempre ha existido un porcentaje alto en cuanto a las personas diabéticas. Pero hoy en día yo he notado que lo que se conoce en sí como pie diabético o la úlcera varicosa ha venido en aumento de una manera, o sea, proporcional increíble. O sea, la cantidad de personas que están padeciendo de esto, para que nos explique un poco a qué se debe y si realmente esto es así, doctor, es que a nosotros lo hemos invitado, ya que esa es su especialidad. La pregunta entonces, ¿realmente esta enfermedad está tan así aumentando, casi que como el cáncer, doctor? Sí, es cierto, la estadística que tú has dicho es cierta. Mira, ha crecido de una manera desproporcionada el índice de aparecimiento de esta patología de la diabetes con respecto al cáncer y con respecto al SIDA. Ahora, vamos a empezar, como tú bien lo has dicho, el pie diabético. El pie diabético no es más que la suma de dos patologías crónicas, complicaciones crónicas de la enfermedad base que se llama diabetes, que son enfermedad vascular periférica y neuropatía. Las dos juntas conforman lo que se llama el pie diabético, y esta a su vez predispone a la úlcera. Entonces, después estos pacientes tienden a complicarse con la úlcera, se complica con un proceso infeccioso y conlleva
a una osteomielitis si no ha sido bien tratado y a tiempo. Y hay un protocolo universal que dice que el paciente que ya tiene una osteomielitis debería de ser amputado. Por eso es que el paciente es que se amputa, no es porque el médico nosotros querramos amputar al paciente, sino que existe un protocolo universal y nosotros nos regimos. Y el médico lo que hace es resguardar la salud del paciente, ¿verdad? Y no es que porque quiera amputar, sino que es mejor que eliminar un pedazo del cuerpo del paciente y no arriesgar la vida del paciente. Y ahora, en apenas 10 años, no sé si es verdad, doctor, la tasa de muertes por diabetes dicen que prácticamente se ha duplicado. Se ha disparado totalmente. Sí, en comparación a años anteriores. Porque en los países subdesarrollados, tú sabes, la pobreza y todo, ¿verdad? El tipo de alimentación, es más barato, parece ser, la comida de los carbohidratos que el otro tipo de comida más sana. Entonces el problema es de los carbohidratos, que elevan el azúcar en la sangre en los pacientes. Entonces el paciente, digamos, en nuestros países le gusta comer tortillas, ese es puro carbohidrato, el maíz. Le gusta comer yuca porque eso es lo que ellos cosechan, frijoles, arroz. El arroz es una barbaridad de carbohidratos lo que contiene, tiene muchas kilocalorías. Entonces el paciente se descompensa continuamente y esa descompensación lo llevan a trastornos de ese tipo, como por ejemplo el pie diabético, que es una de las complicaciones severas de la diabetes. La alimentación es básica y fundamental. Ya. Y ahora, cuando el paciente, doctor, ya prácticamente viene experimentando algún tipo de dolor en las venas, ya cuando estas se encuentran resaltadas, qué sé yo, ese es el momento en que ya uno tiene que acudir a un médico. Mira, en realidad, ¿en qué momento? En realidad, cuando el médico descubre que el paciente es diabético, que es un diabético debutante, le decimos nosotros cuando es nuevo, este paciente debe recurrir siempre una vez al mes donde el médico. Y entonces, por eso en los centros de salud hay unas partes especializadas para atender este tipo de pacientes de enfermedades crónicas. Pero el paciente a veces no recurre a la consulta y es necesario que recurra a la consulta, que acuda a esa consulta, porque poco a poco se va viendo las complicaciones del paciente y se pueden prevenir esas complicaciones. Te voy a dar un ejemplo. El paciente llega a la consulta y le dice: doctor, mire, se me están entumiendo las manos, se me están entumiendo los pies. El médico comienza a valorar y a mandar una serie de exámenes, como por ejemplo pruebas para problemas circulatorios o pruebas para trastornos de una neuropatía. Por ejemplo, la electromiografía específicamente para la neuropatía y Doppler para ver los vasos, ya sea arteriales o venosos. Si el paciente le refiere al médico, entonces el médico debe preocuparse por enviar ese tipo de exámenes y así poder evitar que sea progresivo el problema, porque los problemas en estos casos de enfermedades crónicas son muy progresivas y uno las puede detener, puede hacer un detente. ¿Con qué? Con el tratamiento y con indicaciones médicas que se le hace al paciente. O sea, cuando nosotros hablamos, doctor, de varices, que se supone que ese es como el inicio, ¿no?, de esto, la primera relación que hacemos es mujer, o las venas, las piernas de una mujer. ¿Realmente esto de las varices afecta solo a las mujeres? ¿Está relacionado únicamente con ellas? No, lo que pasa es que la mayor incidencia es en la mujer, pero el hombre también la padece. Inclusive, las varices llegan a trastornos de úlceras, cuando se la golpean, cuando sufren un traumatismo, cuando el paciente también no ingiere alimentos adecuados, entonces no hace ejercicio, lleva una vida muy sedentaria, entonces el paciente cae en el problema de la úlcera, que es una de las complicaciones, eso es lo que se llama la úlcera varicosa, que también se trata de igual manera como se trata el problema de la úlcera en el pie diabético, con tratamiento para cicatrizar la úlcera, lógicamente, y mandar la alimentación adecuada para este tipo de úlcera, para la úlcera. ¿Y cuál es la diferencia entre, ¿qué es la úlcera varicosa? La diferencia, eso se da por la insuficiencia de las válvulas venosas. Es un trastorno circulatorio venoso. Y el otro es un trastorno circulatorio arterial, el del diabético. Esa es la diferencia de las dos ellas. Pero al final terminan en úlceras, porque son trastornos circulatorios. La una es de vaso venoso y la otra es de vaso arterial.
La de vaso arterial es la del pie diabético y la de vaso venoso es la de la varices. Pero las dos pueden concluir, si uno no se las trata, si no se cuida, en una úlcera. En una úlcera, y a veces se complican y se llegan a ser muy grandes, enormes. A veces no se pueden hacer injertos y a veces hay pacientes que caen en amputaciones. Ok. Entonces, la pregunta, doctor, las mujeres por lo general, por el exceso, obviamente tienen hijos, el exceso pues uno tiende a engordarse un poco más y a tener como, no sé, tal vez mayor cantidad de venas. Entonces, comienzan aquellas venas, incluso hasta de color verde, a resaltarse, algunas comienzan a doler. O sea, ¿cuándo uno debe de saber que una vena es dañina? ¿Cuándo uno acudir a un médico para evitar que esto tenga complicaciones? Mira, cuando empiezan a doler el paciente tiene la sensación de picazón, el paciente debe de ir donde el médico, visitar al médico. ¿Por qué? Para ver qué tipo de trastorno está presentando la vena en ese momento. Inclusive mandar a hacer estudio de Doppler venoso para ver si no tiene trastorno de alguna trombosis, algún problema. Porque cuando duelen es porque hay algún problema obstructivo a veces. Entonces el paciente debe recurrir inmediatamente donde el médico, no pensarla dos veces. ¿Ya? Eso es importante. Y hay que acordar una cosa, hay que recordar algo, que el problema de las varices es un trastorno genético, es hereditario. Cuando en la familia se da cuenta uno que sus tíos, su mamá, por parte materna o paterna, tíos o tías, padecen de varices, y de repente uno aparece con ese problema de varices, uno debe de acudir donde el médico sabiendo que hay antecedentes heredofamiliares. Uno acude para tal vez tomar alguna pastilla para la circulación. Para que el médico le mande a hacer exámenes, para que el médico lo trate, le dé tratamiento, y si él mira que es necesario hacer una cirugía, una safenectomía, la lleva a cabo. ¿Ya? Pero lo último que hay en este tipo de tratamiento, cuando son arañitas y varices pequeñas, son los rayos láser. Eso es lo mejor. Es lo ideal. También antes de los rayos láser está el tratamiento todavía, que todavía se da, de infiltración por espuma. Eso te infiltran una sustancia que se forma en espuma a lo largo de la vena y te quita el dibujo venoso inmediatamente, como por arte de magia. Pero a veces hay recurrencias, ¿ya? Hay pacientes que les va muy bien, hay pacientes que presentan recurrencias, como cuando se le hace una safenectomía externa al paciente, que se le extirpa toda la vena porque está llena de varices, todo el recorrido del miembro inferior izquierdo, del miembro inferior, y así izquierdo a derecho. Entonces también se le extirpa y a veces comienza a darle problemas, pero no a todos los pacientes, lógicamente, ¿verdad? A veces la indicación quirúrgica es necesaria. Entonces lo ideal es, ojo, si le duele a una vena, si le pica y si tiene antecedentes de que tu familia haya, lo ideal es que no esperar a que te duela ni te pique, sino te comenzás a ver una vena y ir al médico para que dé algo para la circulación, ¿no? Porque para es un problema de circulación. El trastorno circulatorio y darle tratamiento para la circulación. Y si tiene las arañitas... si hay necesario infiltrarla, esclerosarla, pues. Eso se llama esclerosarla, hacerla desaparecer. Acá en nuestro país, usted sabe, doctor, tenemos pues lamentablemente, o no solo en nuestro país, los seres humanos, tenemos esa mala costumbre de que hasta que ya estamos, como dicen, en las últimas, acudimos a un médico, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Sí, normalmente el paciente hasta que se siente bien mal, que ya le impide la deambulación, que ya hay un hinchazón grande en el miembro inferior, entonces él acude donde el médico. De lo contrario, él pasa y no va donde el médico. Pues esa es la costumbre en nuestro medio, ya es una costumbre, que es un problema bien serio, porque por eso que después vienen las complicaciones. Ahora, con esto que me explicaba la diferencia entre lo que es una úlcera varicosa y el pie diabético, en el pie diabético, ¿es solo en ese sitio que afecta, en el pie, así como se denomina, o puede aparecer la afectación en otra zona? En otras zonas, pero es más frecuentemente en los pies, en los miembros inferiores. Generalmente es ahí. Ahí es el trastorno vascular, generalmente es periférico. De ahí se deriva el nombre. Sí. ¿Tienen cura, doctor, las úlceras en los diabéticos, o de acuerdo al tipo de diabetes que el paciente padezca, o está condenado a un cuidado médico de por vida? Mira, sí, hay que clasificar a este tipo de pacientes. Hay pacientes que tienen un pie diabético
¿verdad?, que no es isquémico. Y hay pacientes que tienen un pie diabético que es isquémico. Cuando el paciente tiene el pie diabético isquémico, es, diríamos, imposible de salvárselo. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque la circulación, las arterias más pequeñas, las arterias perforantes están obstruidas. Al haber una obstrucción, ahí no hay pase de sangre. Y donde no hay sangre, no hay vida. Entonces, ese pie es imposible, no difícil, es imposible. Hay que amputarlo. Cuando el pie diabético tiene una úlcera, está complicado y no es isquémico, se puede salvar perfectamente bien. ¿Cómo se puede salvar? Bueno, los médicos, lo que yo aprendí, lo que han aprendido mis colegas, es que una vez que esa úlcera se ha complicado con un proceso infeccioso y ya hay una osteomielitis, ya llegó la infección al tejido óseo, se debe de amputar. Eso es por protocolo universal. Pero gracias a Dios yo pude descubrir una fórmula donde ella actúa reemplazando, es decir, lo que ella hace es revascularizar la zona vascular afectada por una nueva. Y de esa manera, al llegar una buena alimentación al tejido, al llegar una buena oxigenación al tejido, entonces comienza a regenerar ese tejido. Entonces comienza a granularse, que es la antesala de la cicatrización, y de esa manera logramos con mucho éxito salvar el pie. Además de eso, yo logré descubrir una técnica quirúrgica adicional a la fórmula. ¿En qué consiste la técnica quirúrgica? Esto viene a sustituir lo que se llama el lavado quirúrgico. Por ejemplo, el paciente llega con un pie diabético contaminado, cerrado, no ulcerado. Entonces comienza a administrarse el antibiótico. Y una vez que el paciente... Así como el pie es morado. Morado, grande, hinchado, de todos colores, parece arcoíris. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se le comienza a administrar tratamiento antibiótico terapia en el hospital y le mandan a tomar una placa después de 3, 4, 5 días de tratamiento, y si la placa revela que el tejido óseo está tomado, es decir, que está contaminado, ya candidato es a una amputación inmediata. Generalmente esas amputaciones son supracondilias, por arriba de la rodilla, generalmente. Porque mientras más largo, más distancia está del proceso infeccioso, es más seguro para el médico que no haya ninguna complicación. Ahora, hasta hace algunos años se amputaba parte por parte, o es idea mía. Yo me acuerdo que empezaban a ver, como antes, dedos, pies. Pero siempre se terminaba cortando hasta arriba, iban para arriba. Entonces, con toda esta experiencia que se ha venido obteniendo con el tiempo, se ha decidido mejor amputar para arriba. Mientras esté más retirado, la parte sana de la parte infecciosa es mucho mejor y más garantizado para el paciente y para el médico, y para también garantizar la vida del paciente. ¿Ya? Pero como te vuelvo a repetir, con esto que yo descubrí, gracias a Dios, con esta nueva técnica quirúrgica que yo le denomino cirugía cerrada no invasiva para salvar amputación de pie diabético, tanto ulcerado como no ulcerado, o sea, cerrado. Entonces yo practico como la cirugía laparoscópica, unos orificios que yo decido dónde hacerlo para drenar esa pus y hacer las curaciones ahí en esos orificios, y ocupando como vehículo una gasa y la relleno de líquido de la fórmula, y así estoy curando diario al paciente, y de esa manera los pacientes se han salvado, gracias a Dios, sin necesidad de hacer una cirugía abierta. Usted ha logrado, dice, encontrar esta fórmula para curar la úlcera varicosa y el pie diabético. O sea, ¿realmente es así, doctor? O sea, ¿de dónde le inventó? O sea... Mira, yo te voy a decir algo. Mi madre fue diabética. Mi madre fue amputada de los 2 miembros inferiores. Y yo siempre renegué esa situación de mi madre. Y siempre dije, la ciencia médica amputó a mi madre. ¿Verdad? Entonces yo comencé a... ¿Usted ya era médico en ese entonces? Yo ya era médico, ya era médico. O sea, médico general, internista. Médico general. Ajá. Entonces ya comencé, ya estaba terminando la medicina interna. Entonces yo comencé a pensar y a decir, bueno, ¿cómo es posible? Y me sentí tan impotente de que por un dedito moreno se amputara hasta arriba el paciente, solo porque había unos osteomielitis en aquella zona, en la zona de los metatarsos. Entonces, hay que amputar hasta arriba mejor, porque ni quiera yo, ¿para qué nos vamos a meter problemas? Vamos a ir por pedazos después. Y así miraba cientos de casos ahí en el hospital,
Y yo decía, no es posible. Y comencé a una lucha inclaudicable cuando fallece mi madre, porque la amputaron de ambos miembros, de los dos miembros. Yo dije, la ciencia médica mutiló a mi madre. Y entonces comencé a luchar y a pedirle al Señor que me iluminara para llegar a lograr conseguir esa fórmula. Cuando usted dice que comenzó a luchar, se refiere a que comenzó a realizar investigaciones para ver cómo conseguir una fórmula y tratar a estos pacientes, porque yo sentía que estos pacientes los tenían a un lado, como que no le daban mucho interés a los pacientes. Esta fórmula llamada revascularizada. O sea, ¿ese se trata de un químico o una medicina natural? Es un producto eminentemente químico. Ah, ok. ¿Ya? Y entonces, lo que ella es verdaderamente una sustancia revascularizadora. ¿Qué significa revascularizar? Significa restituir tejido vascular dañado por uno nuevo. Y de esa manera es que se salvan los pies, porque hay regeneración de tejido nuevo. Y se regenera músculo, se regenera hasta tendones. Porque yo tengo pacientes que le han amputado, que le han quitado tendones, ¿verdad? Porque están en estado malo, en mala situación, totalmente que no sirven, pues ya necrosados, y los pacientes están moviendo sus dedos. Yo tengo ejemplos y tengo pacientes, testimonios que sí están caminando muy bien y mueven sus dedos. Sí, una fórmula a la que sus pacientes le llaman prácticamente una fórmula milagrosa. Por eso a ellos le llaman fórmula milagrosa. Yo no dije nunca eso, sino que ellos lo dijeron. ¿Ya? Y además algo que yo le digo a mis pacientes: vengan con fe y tengan fe al Señor, no a mí, porque es Él el que los va a sanar. Porque como te vuelvo a decir, en realidad para mí, yo tuve una revelación con respecto a esa fórmula, que se me dijo un día en el oído, después que yo ya estaba por terminarla, ya la estaba ejecutando, llevando a prueba con los pacientes, sin decir yo nada, pero yo miraba que la fórmula no sanaba rápidamente y no quitaba dolores, pero el paciente se sanaba, pues gracias a Dios, pero no era como yo quería. Le hacía falta algo. Le hacía falta algo. Y de repente, lo que usted le llama revelación divina. La revelación divina, ¿ya? Habrán personas que no creen en Dios, habrán personas que se la creen. Yo respeto todo eso, ¿verdad? Pero yo sí estoy seguro que tuve esa revelación, porque cuando a mí se me dijo en el oído, hace esto y me dio los pasos. Con voz audible. Con voz audible. Lo único que no podía reconocer era si voz de niño, si era voz de niño, si era una voz de niña, si era voz de adulto, si era voz de un anciano, si era masculino o femenino, ese anciano. No le podría decir. Claro. Pero sí yo recuerdo que se me dijo en el oído con una voz muy fina: si usted hace esto y esto, usted va a sanar todos sus pacientes. Yo me levanto. Era un sueño, como un sueño. Yo nunca sueño, jamás sueño. Y de repente me salió eso. Veo mi reloj y me acuerdo que estaba viendo, porque 24 horas 100% noticias. Entonces yo miraba las noticias, aunque sea en la madrugada, porque no las podía ver en el día, por el trabajo mío. Entonces tengo encendido el televisor y con la refracción del televisor veo el reloj 3:00 de la mañana. Y dije, qué raro esto. Y yo a nadie le dije nada, me quedé callado y comencé a rebuscar el producto químico, porque era un producto químico, no lo hallé en Nicaragua. Lo tuve que mandar a traer a Costa Rica y lo encontré también en Guatemala. Entonces yo tengo dos proveedores, uno de Guatemala y otro de Costa Rica. Cuando yo tengo problemas con ese producto, lo traigo de Guatemala o de Costa Rica. Y lo comencé a usar de una manera artesanal, ¿verdad? Porque ese producto lo hago de una manera artesanal. Y empecé a ver los grandes cambios, increíbles. Los pacientes me revelaban: doctor, mire, yo le preguntaba, ¿cómo se siente? Mire, amanecí sin dolor, se me quitó el dolor. ¿Y cuántas pastillas tomaba, hombre? Para el dolor en el día hasta 10 pastillas de diclofenac de 100 miligramos. ¿Cómo vas a creer? Ya ahora no tomo ni una, desde el día que usted me aplicó el líquido, la solución. Entonces me dijo uno de los pacientes: mire, este líquido es milagroso, doctor, definitivamente. Y ahí nació y ahí se propagó con los pacientes. Ese líquido es milagroso. Si usted lo venía trabajando, la fórmula curaba, pero no quitaba dolores o era más largo. Y sí, con esta fórmula ya, como dicen... Ya completa. ¿Completa cuántos años? Ya tiene como unos 13 años más o menos. Sí. Más o menos 13 años. Y eso ha sido efectivísimo. Y yo lo vivo con los pacientes, porque yo le pregunto a los pacientes, además que le tomo videos, testimonios, le tomo fotos
y cómo va la evolución del paciente, pues, y es muy satisfactoria. Y hasta me llena de regocijo, pues, porque me siento alegre cuando veo que el paciente va evolucionando muy bien. Ahora, aunque no se manejan cifras exactas acá en Nicaragua de cuánta es la cantidad de amputaciones por las úlceras varicosas o por este pie diabético, en nuestro país va en aumento en cuanto a amputación. Va en aumento. O sea, no será así como algo fácil, miren una úlcera y como saben que es difícil sanar, ya recetan. No. Lo que pasa es que le dan su tratamiento ambulatorio, o si lo miran tan grave el caso, lo ingresan al hospital, le dan tratamiento 10, 12 días, y si miran que ya el tejido óseo ya fue tomado por el foco infeccioso, ya tienen que amputar. Y ellos se ajustan a un protocolo universal. Claro. Ahora, usted es médico general, sí, internista, sí, con especialidad en la úlcera varicosa, pie diabético. Ah, ok. ¿A dónde estudió usted? Bueno, mira, yo tuve un curso en Miami, pero fue curso solamente. Y después me vine con la cosa de la idea de las fórmulas. ¿Ya? Que fue cuando falleció mi madre. Y entonces comencé a buscar la fórmula y que gracias a Dios ahí está funcionando. Y está excelente. Y solo me dedico a esa actividad especialmente. Por la inspiración de mi madre, pues, porque vi la gran necesidad que había en el país de buscar cómo solucionar estos problemas. Y yo siento que estoy descongestionando bastante los hospitales con esto. Estoy ayudando bastante, de alguna u otra manera, a mi parte estoy ayudándolos. Ya. Ahora quiero decirte, yo tengo un área social también. Sí, lo que pasa es que tengo mi cupo. Ya, ¿algún día, doctor, usted piensa dar a conocer su fórmula? Ah, claro que sí, cuando se patentice y todo, no hay ningún problema. Sí. Ahora, además de su mamá y de esa inspiración divina que usted dice que logró recibir, ¿verdad?, de Dios, cuando usted está haciendo sus tratamientos, sus limpiezas a las personas, ¿a qué le llama cuando usted dice la honra es de Dios? O sea, ¿tiene que ver eso con lo de la revelación divina? Sí, mira, generalmente la atención mía es personalizada. Yo efectúo y llevo a cabo las curaciones. Independientemente de cómo llegue el pie, que llegue muy fétido o lo que sea, pero yo lo curo. Yo soy el que hago todo ahí. Yo personalmente. Y trato de transmitirle algo positivo y algo cristiano al paciente. Eso es importante. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Que llegue con fe. ¿Ya? Porque el problema es cuando la persona llega negativa, va mal. Generalmente estos pacientes que llegan a mi consultorio son pacientes que ya anduvieron en uno y en dos hospitales y que ya le dijeron que había que ser amputado. Y cuando se le dice que debe ser amputado es porque en realidad cumple con el protocolo universal que ya tiene una osteomielitis. Entonces, gracias a Dios, pues yo allá cambia la situación, ya hay una esperanza. Cuando yo le digo, mire, no se preocupe, después de Dios, estoy seguro que se salve ese pie. Entonces yo le voy a ayudar con este pie. Y la prueba está que con el tratamiento que yo aplico, en otras palabras, yo he venido a revolucionar la ciencia médica. ¿Por qué le digo que vengo a revolucionar la ciencia médica? Porque estoy cambiando protocolo. Mi protocolo es totalmente diferente. Las curaciones tradicionales son a base de jabón líquido antiséptico, como es el Ibis Group. Con solución salina limpian bien, lavan bien la úlcera, 1 o 2 veces al día generalmente en los hospitales. Ponen su gasa, le ponen tal vez su Frexal, crema cicatrizante y las envuelven. Esa es la curación tradicional. Yo no hago nada de eso. Yo agarro solo el spray, aplico en la úlcera, pongo las gasas húmedas, pongo otro apósito encima y cierro. Ese es todo mi procedimiento. Es un protocolo totalmente diferente. ¿Y como cuántos pacientes han recuperado sus extremidades totalmente, doctor? Mire, en estos 18 años son más de 7.000, 8.000, 9.000 pacientes por lo menos. Sí. Y gracias a Dios, la mayoría de ellos están trabajando. Ya se insertaron en la sociedad normalmente. Andan caminando muy bien. Algunos han quedado tal vez con 2 dedos menos, pero 2 dedos es una tontera comparado a amputar todo el miembro. Pero ahí andan caminando bien y no tienen problema, gracias a Dios. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y vamos a ver algunos testimonios, ¿no?, de esos pacientes. Perfecto. Y regresamos con más. Eso que he visto aquí cuando yo comencé a venir donde el doctor, a 2 meses y medio que tengo ahorita, cuando comencé era que
qué gran cambio, mire, desde el primer día a esa noche ella, qué tranquila que durmió, los dolores se le calmaron. Es cierto, uno es fatal, pero ella le pregunto a ella, ¿qué siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente más mejor? Ah, sí, me siento lindísima, yo me siento mejor ahí, me dijo, porque en realidad ahí sí me voy a curar, pero tiene que confiar en Dios. Ella confía en Dios y yo le he pedido a Dios de corazón, porque ¿verdad? El médico hace su esfuerzo, pero hay un Dios verdadero que sí es cierto, que sí lo cura a uno, y un Dios que sí uno entregándose a Él, pidiéndole a Él, están las pruebas, porque hay alguien que a Él también pone mano, que el mismo Dios le guía a Él. Bueno, doña Nubia, coméntenos un poco, ¿qué es lo que padecía usted? A mí me empezó eso, una cosa muy pequeña, ¿verdad? Y después se fue agrandando, bien grande eso, y era un ardor, un dolor desesperado, pero más que todo el ardor, eso era caliente, desesperante el dolor. O sea que para dormir yo dormía sentada en una silla porque en la cama yo no soportaba ese dolor. Pero ya hoy, gracias a Dios nuestro Señor y el doctor, que ya estoy bien, mejoría rápida. Sí, gracias a Dios, en 3 meses ya estoy hasta seco. ¿A los cuántos días de estar viniendo a la clínica usted presentó la mejoría? ¿Ya vio que iba avanzando, que ya no sentía los mismos dolores de antes? A los 8 días, a los 8 días yo estaba bastante bien, y lo que iba secando también. Y el dolor yo ya no lo sentí para nada ya. Yo vengo del Triángulo Minero, de Rosita. Allá vivo, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Vine aquí a Managua a traer un medicamento a una clínica y no me cayó bien. ¿Para qué? Bueno, él me dijo que, pero más que me decían que era infección que tenía nada más, pero nunca me llegó eso. Yo gasté como 7,000 pesos en tratamiento y me lo llevé para mí y mire, nada. Pero ahora que viene a la clínica. Ahora sí me siento pero lindo de bailar la cucaracha. Claro, claro que me siento lindo. Antes, mire, me agarraba así, mire, me apretaba así, mire, yo le platicaba al doctor que me hacía así, mire, a las 2 curadas no tenía nada. Yo duermo tranquilo. Me levanto a hacer mi café a medianoche, a cantar una canción, bueno, para despertar a la gente. En Centro Visual Pereira creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios, porque todo lo que necesita está aquí, en un solo lugar. 3 optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos. El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición. Y sus anteojos están listos en 1 hora, porque lo elaboramos dentro del mismo edificio. Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera, quédese con el mejor. Centro Visual Pereira, de la Rotonda del Huehuense, 4 cuadras abajo. Continuamos aquí en estudio, se encuentra con nosotros el doctor José Salinas, creador de una fórmula que dice cura lo que es el pie diabético y la úlcera varicosa. La fórmula la elabora usted, doctor, artesanalmente
¿O hay algún laboratorio que se encarga de esto? ¿Es aquí en Nicaragua? ¿Cómo es el asunto? No, yo la hago en casa, en mi consultorio. Artesanal. De una manera artesanal. ¿Ya? Yo ocupo morteros para hacerlo finito el polvo, porque a veces vienen en gránulos grandes. Algunos de los químicos, entonces lo tengo que hacerlo bien finito para que eso sea bien soluble, para que se vuelva soluble. Porque es un líquido transparente, lo meto en un frasquito que tiene su atomizador y ahí lo comienzo a sprayar al paciente. ¿Algún olor? No tiene ni olor ni nada. Lástima que no lo pude traer ahora por cuestiones, pero sí, que la próxima vez que usted llegue se lo voy a dar a oler, ahí usted me dice si siente algún olor o alguna cosa. Ahora, esa fórmula, entonces usted la hace, que la tiene ahí por galones, porque para atender a los yo hago lo necesario. Yo hago lo día. necesario, es decir, yo analizo la cantidad de pacientes, más o menos cuánto me consumo por paciente, cuántos ml, y así más o menos esta es la cantidad que yo hago. Porque cuando yo termino de trabajar me voy directamente a hacerla, ya para prepararla para el día siguiente. O sea, además de que termine de hacer las consultas, me voy a preparar la fórmula, sí. Y eso me lleva de 2 a 3 horas. Eso me lleva, porque es artesanal la forma de hacer. Eso conlleva tiempo. Si fuese una manera industrial, es tontera. Le sacan miles. Pero yo la tengo que hacer artesanalmente. y como en el día atiende a muchas personas, doctor. Sí, ¿Usted? paso todo el día atendiendo pacientes. Algo que me llama la atención es que la mayoría de los pacientes como que vienen del norte, o idea mía, de vienen fuera de todas partes de Ajá. Nicaragua, llegan de la costa atlántica, llegan del norte, llegan de occidente, llegan de Carazo, de toda la parte central de Nicaragua, de Matiguás, que es la parte central de Nicaragua, ¿no? De todos lados me llegan. Y tengo pacientes que me vienen de Centroamérica. Porque me han visto en YouTube, me han visto en Internet, pues, ¿verdad? En Facebook, y ellos me llaman por teléfono, me envían fotos de los pacientes, los valores, le digo, sí, no hay ningún problema. Pónganme resultados, digamos, de Doppler, ellos me lo ponen y dependiendo de los resultados yo le digo, sí, venga, si no se venga. Y he tenido pacientes de México, de Costa Rica, ahorita tengo 2 ticos, hay un hondureño, he tenido españoles. Hace 3, 4 años me vino una señora española que debió de haber sido amputada y en realidad no tenían toda la razón los colegas españoles que debía de ser amputada, y le logré salvar la amputación a la señora. Estuvo hospitalizada cerca de la zona ahí en Bolonia, cerca del consultorio, como a la media cuadra. Ahí se hospedó y tuvo como 5 meses y medio y logré salvar la amputación. Yo tengo video, tengo testimonio de ellos. ¿A qué se deberá eso, doctor? Que muchos vienen de los departamentos Mira, y de las afueras. yo pienso que tiene que ver mucho la alimentación del paciente, el trabajo que desempeñan, que son agricultores, el tipo a lo mejor de insecticida que se usa en este tipo de cosecha. Hay un sinnúmero de factores que intervienen ahí que lo que tendrían que investigar los ingenieros químicos. Ya esa parte ya no me corresponde, pero tengo una idea más o menos que por ahí anda. ¿Ya? Pero la mayor incidencia en este país, yo tengo un estudio, como tú lo has dicho, es Occidente y el norte. Esa es la mayor incidencia. Entonces, la idea mía es, toda esa gente de esa zona ahí, hay mucha gente bien pobre, muy humilde. ¿Y hay algún tipo de trabajo que perjudique esto o aumente la creación de los problemas de varices o pie diabético? Mira, cuando tú trabajas mucho tiempo de pie y tenés varices, te afecta totalmente. Tenés que estar en diferentes posiciones, adoptar diferentes posiciones para no molestar mucho la varice, porque la varice se te hincha más, se abre más, se te dilata más. Entonces, y te comienzan los dolores más fuertes, se exacerba el cuadro. Entonces el paciente debe estar sentado, de pie, hacer ejercicio, no estar en una sola posición. El problema es estar en una sola posición. ¿Y dónde y hasta qué hora atiende usted, doctor? Yo a veces he llegado a atender hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Va a depender de la demanda. El problema es que también yo a veces comienzo un poco tarde, porque
Después que termino, voy a hacer el tratamiento. No me voy a acostar, voy a hacer el tratamiento, sigo trabajando. Sí. Yo sigo trabajando, desde que yo llego a trabajar a ver a mi paciente y sigo trabajando terminando la fórmula, haciendo la fórmula. Ahora, muchos de sus pacientes, me imagino que además de ser de afuera, son de escasos recursos. Recién usted creó una fundación. Hábleme de eso, Mire, doctor. ¿En qué consiste? Mira, lo primero que he creado es el área social. Para eso he contratado un personal que son calificados para eso. Por ejemplo, hay una licenciada que me lleva el área social. ¿En qué consiste eso? Llega el paciente, me solicita la ayuda porque es de escasos recursos económicos, entonces yo lo hago pasar al paciente a ese departamento que se llama área social. Y esa es una persona que se dedica a llenar un formulario, después ella hace el estudio socioeconómico y luego hace el trabajo de campo que se llama. Verificar si es cierto, constatar físicamente en qué lugar vive, cómo vive esa persona, si es cierto que no trabaja, que los familiares no trabajan tampoco. Y hay un sinnúmero de cosas que ella investiga. Una vez que ella logró investigar al paciente, entonces se reúne conmigo y lo hacemos colegiado, la decisión es colegiada. Si llenó el requisito del 100%, entonces yo le ayudo. Y yo no Cuando tengo usted dice problema. le ayuda es que no se le cobra ni un cordo a la consulta. Del todo. Y que es lo más, es decir, tratar al paciente, aplicar la fórmula, el tiempo que voy a tomar con él, todo eso tiene un costo, lógicamente. Claro. Entonces, el que consigan eso gratuito ya es una enorme ayuda para él. Lo único que él va a poner es el transporte, venir diario. Si es de Matagalpa, tiene que venir diario. Los tratamientos son diarios, ¿no? Y los tratamientos, las curaciones son diarias. Ese es el punto. ¿Verdad? Ese es uno. Dos, el paciente tiene que también pagar, hacerse responsable de pagar los estudios de laboratorio que yo mando, que es uno, generalmente son cultivos y cuestiones así. Y los antibióticos, como vienen generalmente contaminados con bacterias, hay que prescribirle antibióticos y va a depender del cultivo, el resultado del cultivo, así te le mandan los antibióticos y eso lo tiene que asumir el paciente. Ya, a veces le salen tratamientos carísimos, a veces salen tratamientos muy baratos. Esa es la suerte de cada paciente. Ya, y eso, independientemente de eso, yo lo sigo curando todos los días. Yo antes trabajaba todos los días del mundo, pero ahora ya tengo como unos 8 meses de que yo ya no trabajo ni jueves ni domingo. Porque también hay que dedicarle tiempo al Señor, no solamente el trabajo. Ahora, las consultas son caras, doctor, o sea... No, yo cobro 500 córdobas por la consulta. ¿Ya? Ahora, el problema es de que llega gente y ahí tiene que tener paciencia, porque no es inmediato. Pues. Claro, me imagino que conforme van llegando. Hay pacientes que llegan desde las 5 de la mañana. Sí, y viene tal vez del norte. Y entonces el de Managua llegó a las 8 y tal vez ya hay 20 pacientes adelante. Entonces tienen que esperar. Yo le digo, tengan paciencia, pídanle al Señor paciencia, esto es de paciencia. El que te quiere curar tiene que tener paciencia. Ahora, con esto, yo me imagino de que si son personas de fuera, de escasos recursos, o sea, no tienen así como una empresa, nunca ha pensado en buscar ayuda a empresas que le ayuden, no, pues no a usted, sino a las personas, porque imagínese si es diario la cura, o sea, el transporte, el dinero de todos los días, si pasan todo el día, la medicina, porque me imagino que además de la fórmula deben de tomar algo, ¿no? Sí, antibióticos, claro, cuando que generalmente lo requieren, y el transporte, su alimentación. ¿Nunca ha pensado en buscar así como alguna empresa que le ayude? Sería bueno que tal vez por este medio, si hay empresas que ponen atención a las necesidades de personas de escasos recursos económicos, si ellos quieren ayudar, que lleguen allá al consultorio, yo les podré decir cuáles son las personas que requieren la ayuda, que yo les estoy ayudando, y que porque son a veces cabezas de familia y no están trabajando, no pueden trabajar, tienen que llegarse a curar todos los días. Además, en las empresas no los dejan trabajar porque tienen ese problema. Sí, o sea. Y esto es imposible, no se puede trabajar.
Entonces tiene que primero sanarse ese paciente para que pueda incorporarse nuevamente a la sociedad, a trabajar normalmente. Porque si ellos pueden volver normalmente. Ahora, yo me imagino, doctor, que depende de la gravedad y la extensión de la úlcera, o sea, de cada paciente, la forma de curación. O sea, pero bueno, como usted me decía, es diario el proceso de cura. Y bueno, es diario, pero más o menos como cuánto tiempo, no sé, un mes, 2, 3, un año requiere la cura total. Muy buena la pregunta. Mira, eso va a depender de dos cosas importantes. Una, qué tan intensa y qué tan profunda es la úlcera. Dos, qué daño vascular hay en esa úlcera, en esa zona. Si el daño vascular es muy grande, es muy fuerte, lógicamente va a ser más retardada sanar a ese paciente, que se sane, porque se lleva más tiempo, la revascularización se lleva más tiempo. ¿De acuerdo? Si el daño vascular no es muy grave, la revascularización es más rápida. Entonces el paciente se sana más rápidamente de esa manera. Pero si la úlcera es mediana, pacientes que se van en 2 meses, mes y medio, y no tiene mucho daño vascular. Ya, por ejemplo, ahí vimos un caso de una paciente que tiene 2 meses y medio, que es un pie diabético y era una extensión grande, pero el daño vascular no era muy grave. Y la prueba está que ya la paciente ya es pequeño, muy pequeño, tal vez le quedarán unas 15 a 20 curaciones al máximo. Es muy pequeño. ¿A qué se deberá que cuesta tanto curar una úlcera varicosa, doctor? Es la lesión vascular que haya, la mala circulación, la insuficiencia circulatoria que haya. Si es grave la insuficiencia circulatoria, es bien tardada. Hay pacientes que llevan 14, 15 años sin curarse. Yo tengo en el área social una paciente que tenía digo yo porque ya se está curando, 17 años de portar estas 2 úlceras, una en ambos pies, en cada pie, en cada pierna. Y eran úlceras grandes, con grandes excavaciones. Porque eso va avanzando, ¿no? Claro, eso es progresivo, va avanzando y todo. Y no es que ella no se interesó, ella buscaba a los médicos y todo, pero los médicos tampoco, y si la ciencia médica hasta ahí llega y no puede ser mucho, le hicieron injertos, 3 injertos y se le cayeron los 3 injertos. ¿Por qué? Porque hay no está revascularizada la zona, hay mala circulación. Entonces el injerto no te va a dilatar mucho. Entonces tampoco no es culpa del paciente, del médico. El médico hace lo que la ciencia médica le da, pues. Claro. Le llega hasta ahí. Pero gracias a Dios, con esta fórmula sí revasculariza la zona y gracias a Dios hemos salido adelante. ¿Que hay algún tratamiento especial para la circulación? Sí, también? hay tratamiento para la circulación, pero no revasculariza. Es imposible, no revasculariza. Si no se hicieran esa úlcera del todo. Ahora, ¿usted trabaja solo, doctor, o trabaja con otros colegas? Mira, yo trabajo solo. Cuando yo tenga ya la patente, que ya forme el hospital, quiero formar unos albergues para albergar a estos pacientes porque no pueden estar viajando diario. ¿Ese es uno de sus sueños? Ese es uno de mis sueños que yo tengo, crear un hospital, crear albergue para estos pacientes de escasos recursos económicos, crear una capilla para que lleguen a orar y pedirle al Señor que les ayude en su sanación, crear también un asilo de ancianos, de sacerdotes católicos que ya estén en retiro, porque yo quiero que sea integral la sanación de estos pacientes, tanto físico como espiritual. Ese es el mayor sueño que yo tengo. El día que el Señor me concede eso, ya usted trabaja tranquilo. Solo, pero no sé, no trabaja con otro médico para algún diagnóstico. No, porque como no me han dado todavía la patente, tú sabes que... ¿Y patólogos y eso? Patólogos sí, con patólogos sí, con radiólogos que han encontrado hallazgos de lo que hace la fórmula. Por ejemplo, hay hallazgos histopatológicos, que inclusive es un patólogo aquí, el doctor Mario López, que yo le he mandado biopsia, tejido, él ha elaborado los exámenes histopatológicos donde habla de granulación. Ya eso significa que eso es ya es verdaderamente una revascularización que hubo en ese tejido, en esa zona. Se mandó a México y lo mismo que dijo el doctor Mario López acá, se dijo en México. Yo tengo pruebas y tengo exámenes de México. Ya como también el doctor Salazar encontró un hallazgo
que hubo como una regeneración de tejido, como que hay un estímulo en células madres de tejido óseo, en forma indirecta, porque se produjo un hueso nuevo, tejido óseo nuevo, en la zona donde estaba afectada el paciente, que tenía ya una osteomielitis, y se destruye el tejido óseo ahí. Entonces se empezó a regenerar el tejido ahí. Entonces eso, de una manera indirecta lo hace la fórmula. Porque cuando yo logro hacer que un pie cerrado, pie diabético cerrado, y logro hacer las perforaciones para llevar a cabo lo que le denomino yo cirugía cerrada, no invasiva, entonces yo trato de llegar hasta hueso, hasta tejido óseo, porque y veo en la radiografía que el tejido óseo, no, en este caso no es doloroso, ya le voy a decir por qué. Porque ya este paciente, como tiene un pie diabético, ya no tiene una neuropatía, ya no siente. Entonces inclusive yo lo hago sin anestesia, porque el paciente no siente nada. Y hay una cosa bien curiosa, a medida que el paciente va pasando el tiempo y se va regenerando el tejido, viene regenerando el tejido, fibras nerviosas sensitivas, ya empieza a sentir. Ya el paciente ya tiene la sensación de que lo estoy tocando, de que él se rasca y se siente o lo rasca. Entonces él siente ya la sensación y se va recuperando y se recuperan increíblemente. Ahora, ¿usted alguna vez ha buscado al Ministerio de Salud, al MINSA o algún hospital para, no sé, para trabajar en conjunto? ¿Nunca, doctor? Mira, ahorita yo no he buscado nada de eso porque estoy esperando la patente, porque lo importante es la patente. ¿Trabaja solo con su...? Sí, cuando ya esté todo eso, yo me pongo a la disposición del Ministerio de Salud en cualquier cosa, inclusive en formar porque yo quiero capacitar a médicos para que se dediquen a este tipo de trabajo. ¿Y ese sueño cree usted que de formar un hospital, cree que algún día usted pueda llevarlo a cabo, doctor? Sí, yo estoy seguro que sí voy a llevar a cabo, porque ya lo más difícil ya se dio, que era la fórmula, y lo demás ya que es una añadidura y una voluntad, ya una fuerza de voluntad y cumplir con el Señor. Pues. Así como hay quienes tienen fe y creen en la fórmula, pues creen en Dios también en la fórmula, ¿algún día usted se ha encontrado con personas que lo consideren charlatán o falso o que no crean en la fórmula que usted encontró? Mira, yo he tenido pacientes de todo tipo, mormones, ateos, creyentes en Cristo, he tenido de todo, y ellos se quedan asustados de la manera como logran su sanación. A lo mejor a partir de ahí ellos, porque yo les hablo, yo les digo la verdad, ahora yo les digo, no crean que estoy locurando, si ustedes creen que estoy locurando no hay ningún problema, pero se los tengo que decir, mencionar. Inclusive cuando yo le doy de alta a 7, 8 días, yo he tenido pacientes que le he dado de alta a 15, 16 pacientes y un solo viaje. Y entonces hago piezas de acción de gracia que usted las puede ver en YouTube, que las he subido. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Tanto lo glorifico yo personalmente como mis pacientes. Y dan sus testimonios dándole gracias al Señor. O sea que si alguien le llama charlatán, o a usted lo que le importa es los testimonios. Los testimonios que son importantes. ¿Ya? Y tiene pruebas, fotografías. Bueno, ahí en Facebook, de manera personal usted me enseñó cantidad de fotos que no hubiera acabado de verla, que montón. Sí. Ve, y en Facebook y en YouTube, ahí van a ver las misas de acción de gracias de los pacientes y cómo llora el paciente emocionado dándole gracias al Señor. Y llega el sacerdote a la misa, inclusive últimamente tuvo Joselito, el padre Joselito, dando oraciones para sanación. Ahora, usted, ¿cómo se llama su página en Facebook? Para quienes José, o sea, doctor, pero DR. Sí, abreviado. José Salinas Andrade. Solamente en Facebook. Así me pueden encontrar. Ya. Y en YouTube igual. Ahora, entonces usted, además de que se ve la tarea de mostrarme ya lo que son miles de fotografías, que no hubiese terminado de verlas, también tiene cantidad de testimonios, ¿no? De estas personas. Tengo bastantes testimonios. Testimonios que realmente son impactantes. Yo logré ver algunos, aquí transmitimos algunos, pero pues no da tiempo para ponerlos todos. Sí. Pero sí, gracias a Dios, pues,
Como yo le digo a los pacientes, gracias a Dios, el Señor quiere este país, a este pueblo, porque cayó aquí la bendición. Y yo lo que quiero es dejar un legado a la humanidad y a la ciencia médica. Ahora, a la hora de realizar esas curaciones, usted mencionaba esa cirugía, que eso es ahí mismo en el... Ahí lo hago. Ah, ok, entonces es una que le llaman cirugía... Yo le llamo yo le denomino cirugía cerrada no invasiva. Hago 2 o 3 orificios, dependiendo de la cantidad de orificios que yo crea conveniente para ese pie. Sí. Y no tiene necesidad de ingresar a un quirófano. Inclusive al Estado se le bajaría gran cantidad de plata. Ingresar a un quirófano es caro. Hacer una cirugía es cara. Entonces ese mantenimiento es caro. Claro. Y en vez de manejarlo de una manera ambulatoriamente es más barato. ¿Y como cuánto cuesta ya todo eso de recuperarse de una úlcera? Mire, eso va a depender, si le tocó usar antibióticos caros de acuerdo al resultado que se obtuvo del cultivo, entonces te sale caro, lógicamente. Claro. Pero si te sale antibióticos baratos, no te sale caro. ¿Ya? Porque solo mantener en el hospital a un paciente es caro, todos los días, el costo del diario es caro. Claro. Pero si tú lo manejas ambulatoriamente, como te digo, yo vine con esto, estoy revolucionando la ciencia médica, porque ya no es necesario manejarlo intrahospitalariamente al paciente, sino ambulatoriamente. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de un patólogo, como usted decía, que trabaja, ¿verdad? Y dan fe de lo que es la fórmula, de los estudios de los hallazgos. ¿Cómo dicen? De los hallazgos que se encontraron. Sí, de los hallazgos que se han encontrado. Nos vamos a una pausa y continuamos con más, doctor. Paciente que realmente he atendido pues junto con el doctor, lo que nos ha interesado es saber cómo actúa la fórmula que él aplica en estos pacientes, pues, porque son pacientes prácticamente que ya tienen un daño en los tejidos y en otras partes le han propuesto solamente la amputación. ¿Ya? Entonces el doctor, a través de la aplicación de su fórmula que él ha inventado, nosotros la llamamos así la fórmula, pues, hemos tratado de saber cómo actúa la fórmula, pues. Entonces hemos tomado biopsia de estos diferentes pacientes y lo que observamos, pues, lo que yo observo prácticamente el estudio histopatológico a través del microscopio, es que hay una revascularización de los tejidos. Los tejidos llegan a renovarse, ya, a aumentar su circulación, y entonces al tener mayor riego, entonces ya llega la oxigenación, los nutrientes, y los tejidos pues prácticamente se van renovando la parte que está afectada, pues. Entonces la fórmula como tal, el medicamento que aplica el doctor es un medicamento útil, porque lo que hace es revascularizar nuevamente, y el proceso de cicatrización yo lo he observado que prácticamente el tiempo que normalmente puede tener cualquier paciente con la fórmula como que se acorta. En Centro Visual Pereira, creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios, porque todo lo que necesita está aquí, en un solo lugar. 3 optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos. El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición. Y sus anteojos están listos en 1 hora, porque lo elaboramos dentro del mismo edificio. Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera, quédese con el mejor. Centro Visual Pereira, de la Rotonda del Huehuense, 4 cuadras abajo.
Bueno, doctor, quería preguntarle, ¿cuáles son las primeras señales que se le pueden presentar a un ser humano para identificar lo que son estas úlceras? O sea, y llegar a tiempo, a verse, no esperar a que eso se haya, pues, prácticamente agrandado, o ya, como dicen, que ya vaya sin remedio. Mire, el problema es, a veces el paciente no tiene la culpa, a veces la tenemos nosotros, porque llega el paciente, le dice al médico, doctor, mire que me anda doliendo la planta del pie. No tienes nada, no te preocupes. Siempre hay que mandarle a hacer una placa, es necesario. O mandar a hacer un ultrasonido para ver los tejidos blandos, qué pasa, qué es lo que hay en los tejidos blandos, si hay una recolección de líquido, porque ese dolor puede ser un proceso infeccioso que le está iniciando. Porque desgraciadamente, desafortunadamente, el paciente diabético es inmunodepresivo. Es decir, que su sistema inmunológico permanece siempre en las defensas muy bajas. Entonces, con nada, que haya un orificio pequeño, que se haya tenido un golpe, alguna tonterita pequeña, esa sirve de puerta de entrada de la bacteria. Y entonces así empieza, con una tontería, tal vez se hincó con un chinche y no sintió porque ya tiene una neuropatía. Y de repente se ensució el pie y ahí entra y ahí va la bacteria. Y entonces comienza con dolorcito, después con temperatura. Entonces ya de repente, ¡pum!, se le hace el hueco. Lo que le dicen los pacientes en el bulbo, el hueco, que es la úlcera. Un hoyito. Un hoyito. Entonces el médico debe ser inmediatamente, si no lo puede manejar en primera instancia él como médico general, lo tiene que trasladar a un médico especialista inmediatamente, a un ortopedista, a un médico internista o un cirujano vascular, para que lo mire inmediatamente, porque como decimos nosotros, eso pega mecha rápido. Usted enciende una mecha y es rápido, así es allí. El pie diabético es bien delicado y es rápido. No, y además unas fotografías realmente impactantes. O sea, yo he mirado casos. Y usted le pregunta, ¿cómo le inició? Le inició con cosas tan chiquitas como esa. Entonces el médico debe tener mucho cuidado y estar a la expectativa del paciente, porque pobrecito el paciente que recurre a los centros de salud, a los hospitales del Estado, es porque son pacientes de escasos recursos económicos y que no tienen la capacidad para ir donde un médico especialista privado. Entonces hay que prestarle la debida atención a este tipo de pacientes, porque después caen esas complicaciones, después sale más difícil manejarlo. Y el caso que le llaman cuando se revienta una varice, ¿eso se puede evitar, doctor? ¿Cómo? Bueno, mire, cuando se revienta la varice tenés que hasta suturarla inmediatamente, porque viene y hay un flujo de sangre, una salida de sangre terrible, la tenés que suturar inmediatamente y después darle tratamiento y mandarlo a descanso. El problema es que el paciente no le gusta tomar descanso, se siente mal, porque está descansando, que yo tengo que hacer lo que hacer en la casa, que la fulana no me hace bien las cosas y yo tengo que hacerlo, tengo que supervisarlo, y es un pleito. Entonces, en parte también ellos, en este caso, ellos tienen culpa, porque de repente después viene la úlcera, porque ya hay una mala circulación, ahí ya empieza a haber una mala circulación. Yo he atendido montones de pacientes que se han reventado la varice de un golpe y la suturan, queda bien hecha el trabajo, pero ellas no se cuidan, entonces se contaminan. Una vez infestadas se abren, ya se viene la úlcera inmediatamente. Otra cosa que el paciente habla, en la parte de la úlcera del problema varicoso. Ahora, pasando para la parte del problema del pie diabético, el paciente diabético que ya tiene un pie diabético franco, se dan un golpe y ni siquiera van donde el médico. Y entonces dicen, no, hace un golpe ya estuvo. A los 3-4 días ya tiene infestado. Segurísimo que un paciente con pie diabético que se golpea, se da un traumatismo, 3, 4, 5 días después tiene una infección en la piel, ya tiene una erisipela. Y eso se le hace grave, porque después agarra un absceso, se forma un absceso y después viene la úlcera, segurísimo. Entonces el paciente debe recurrir inmediatamente, acudir donde el médico y decirle, doctor, me pasó tal cosa. Y el médico ya sabe lo que va a hacer inmediatamente, mandarle antibióticos para prevenir una infección, ¿ya? Y mandarle una placa si es necesario. Y así se pueden evitar esos problemas. El problema es que el paciente a veces no le gusta visitar al médico.
Bueno, campañas como la del Día Mundial de la Diabetes cada 14 de noviembre, aprobado por las Naciones Unidas, es cuando se vive luchando, ¿no?, a favor de personas con diabetes. Pero ¿cree usted que debería de haber más sensibilización, doctor, yo creo que sí, en la población? Es necesario, ya le voy a decir cómo se podría sensibilizar al paciente mucho más y con mayores éxitos. Yo acostumbro darle charlas a los pacientes. Hay un día en la semana que yo le doy charlas. Yo salgo al lugar donde están ellos y comienzo a darles charlas sobre la alimentación, sobre el ejercicio, evitar fumar, evitar mucho café, beber, comer sano, ¿verdad? Y concientizar, educar al paciente acerca de su enfermedad para que colaboren bastante con el médico y que siempre diga la verdad, que no ande ocultando nada de lo malo que hace. Si el hecho de decir las cosas malas que uno hace no es pecado, al contrario, es para ayudarse mutuamente, tanto al médico como a él mismo. Yo a veces le digo, mira, hay un tema que puedes buscar en internet. ¿Usted tiene internet? Sí, tengo internet. ¿Puede navegar? ¿Sabe navegar en internet? Sí, sé navegar, doctor. Entonces le voy a dejar esto: índice glucémico de los alimentos. Lo saca, lo imprime y mañana conversamos. Yo mañana le voy a explicar qué es eso. Y les dejo como tarea. Leete sobre placas ateromatosas. ¿Qué son las placas ateromatosas? Entonces, así vas educando acerca de la enfermedad del paciente. Y se hace lo que dicen los gringos, un feedback, una retroalimentación. Porque le ayudas al paciente a que se eduque acerca de esa enfermedad y usted también, como profesional de la medicina, está leyendo, está con el hábito de la lectura. Y eso es importante. Y yo creo que es una manera de ayudar al paciente para que tenga éxito en la evolución del paciente, que tenga una mejor calidad de vida. Y además de salvar esa cantidad de pies, doctor, de ser amputados, ¿qué otra cosa pretende con esta fórmula? Mira, ¿cuál es su sueño? Yo ahí estoy observando otra cosa que puedo sacar de esa fórmula, que estoy analizándola, pero más adelante la voy a decir porque sirve para otra cosa. Ya me di cuenta, sí. Estoy analizando unos pacientes, los tengo en estudio, ¿verdad? Porque el que le gusta la investigación está siempre con esa perseverancia de la investigación, y a mí no se me ha quitado de la cabeza seguir en investigación profunda sobre la diabetes. ¿En Bolonia qué atiende usted, verdad? Yo atiendo en Bolonia, sí. Yo atiendo en Bolonia. Pero bueno, a pesar de que tengo poco tiempo para descansar, ahí estoy siempre de una manera acuciosa investigando. Bueno, realmente una verdadera bendición, doctor, ¿verdad? Para muchas personas que necesitan ser tratadas de ese pie diabético o úlcera varicosa. Bueno, Dios lo ilumine, ¿no? Mucho más para, claro, sí, pues, para seguir mejorando su fórmula y que siga bien, para que siga ayudando a todas esas personas que yo he logrado ver ahí, testimonios que realmente, pues, es una maravilla que al final logren sanar lo que es esas llagas, pues, sí, que realmente deben de ser dolorosas y tristes, pues, sí, o sea, triste, sí, porque también, se mira todo esto, pero el punto de vista, digo yo, humano, los sentimientos, estas personas realmente caen en depresiones. Frecuentemente. Porque de repente, como usted dice, un hoyito y de repente verse una llaga, entonces pueden perder su trabajo, se sienten carga, no sé. No, y pueden perder su pie, a veces su pierna y a veces hasta su vida. Porque ninguna amputación mata. El problema es que el paciente se deprima y la depresión sí mata. Entonces muchos pacientes no están preparados psicológicamente para una amputación. ¿Ya? Entonces, como no están preparados, por eso es que se mueren. Y en la inmensa mayoría, le digo, no todo el mundo está preparado por una amputación. A veces ni siquiera para un dedo. A veces yo tenía que decir al paciente, mire, es mejor que pierda un dedo y no está la pierna. Es que yo no quería perder nada, pero es mejor, porque su vida vale más que cualquier cosa, que cualquier miembro. Pero no se le va a amputar el miembro, solo el dedito chiquito. Es el único dedo que está mal, que no podemos hacer ya nada por él. Viera que a veces es difícil convencerlo. A veces dicen, no, mejor me muero así. No, si no se trata de eso, se trata de salvarlo, de ayudarlo. Pero sí, muchos al final dicen, sí, doctor, pues dele viaje, vamos a hacerlo.
Bueno, felicidades, doctor. Ojalá que esos 2.500 que van ya, pacientes que han sido salvados, se tripliquen, ¿verdad? Claro que sí. Para que puedan salvarse, pues. Claro que sí. Cualquier cosa, estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, doctor. Y aquí en el canal, cualquier persona que quiera preguntar su número, lo pueden anotar y eso. Okay. Claro que sí. Está cuidado. Bien, doctor. Gracias. Okay. A la orden. Continúen con la programación de Canal 15.